Esta é a Rádio Luso-Americana, Estados Unidos da América. A rádio que leva a tua voz aos confins do mundo. A número 1 da cidade. Así fue planteada la misión por el comandante en jefe. Desde el punto de vista organizativo y desde el punto de vista de algunos aseguramientos, Cabinda tenía vinculación con la misión en Luanda o en el resto de Angola, que el comandante Argüelles, Díaz Argüelles, era el jefe de esta misión. Pero desde el punto de vista de la misión de defender Cabinda e impedir a toda costa que Cabinda cayera en manos del enemigo, respondíamos nosotros personalmente y recibíamos indicaciones directas del comandante. Nosotros determinamos que el lugar donde podían entrar con fuerza suficiente los zairenses y el FLEC, con los asesoramientos de los mercenarios blancos estos, más factible era en todo. Era una parte llana, a 25 kilómetros de la capital. Existía una carretera asfaltada desde la aduana en la frontera hasta Ciudad Cabinda, pasando por el aeropuerto de Cabinda, y a uno puede ser 10 o 12 kilómetros al flanco hacia el noroeste de la ciudad de Cabinda, en la bahía de Cabinda, es decir, el mar. Cabinda, la provincia con menor extensión territorial de Angola, tuvo siempre características muy especiales. Como África en general, este enclave alcanzó su área física actual en el siglo XIX, bajo los designios de vulgares repartos o acuerdos territoriales entre las potencias europeas de la época. Casi un siglo después, y al conocerse de sus atributos como reserva petrolífera, Cabinda, ese singular punto de la geografía angolana, se convertía en uno de los rincones más codiciados por las nuevas águilas, especialmente las de Zaire, encabezadas por el tristemente célebre Mobutu Sese Seko. Cabinda, ustedes saben que en esos momentos era la fundamental fuente de explotación de petróleo de Angola. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, era muy importante el mantener Cabinda, territorio muy factible para llevar a cabo la preparación del personal que íbamos a hacer, como para las acciones combativas. Y facilitaba también casos de ocuparse el territorio angolano, inclusive Cabinda, poder organizar y continuar la lucha guerrillera en estas selvas con muchas posibilidades. Uns dias antes da data que estava definida para a proclamação da nossa independência, que era o 11 de novembro. Unos días antes de la fecha que estaba definida para la proclamación de independencia, que era el 11 de noviembre, fuerzas del entonces régimen de Mobutu, de la entonces República del Zaire,
Atacaron Cabinda por el sur, por la frontera sur, exactamente por la localidad de Ntó. Ali é uma vasta baixa e que sofreu o ataque dessas forças do regime de Mobutu. Las fuerzas del régimen de Mobutu sufrieron muchas bajas durante esa acción en la madrugada del 8 de noviembre. Yo me encontraba en la frontera de Ntó ese día, en una unidad mixta compuesta por angolanos y cubanos. Por la parte cubana recuerdo que el jefe era el comandante Marino y nosotros jugamos un papel decisivo ese día en el rechazo de las fuerzas invasoras. El éxito que se tuvo en Ntó fue la rapidez con que Espinosa y Argüelles decidieron mandarme a mí con el batallón para el frente. No estaba planificado así. Creo que aprovechamos unos 5 días de lo que estaban planificados a pasar a la defensa. Del 30 al día 8 teníamos preparada, estructurada la defensa de forma tal que no podía pasar nadie. O sea, las compañías del primer escalón enterradas hasta la frente. La batería bus enterrada hasta la frente. La batería mortero 120 hasta el tope, podemos decir. Los morteros 82, las 4 bocas, todo teníamos realmente estructurada la defensa. Por eso cuando se produce el ataque del día 8, estaba todo preparado. O sea, 10 en la dirección principal. El 10 estaba todo hasta aquí, enterrada la tropa. En esos días críticos, antes de la independencia, las unidades angolanas se unían a la de los cubanos. Se formaban las unidades mixtas debido a la falta de experiencia y al poco tiempo de preparación que nosotros teníamos. Y fue con esa mezcla de unidades que se desarrollaron los combates en Cabinda por los días de la independencia. Cuba duplicó en hombres, armamento y técnica los recursos del Centro de Instrucción Revolucionaria de Cabinda, conocido también como el CIR número 4. Había que garantizar la permanencia de Cabinda como parte íntegra de Angola. Comandante, después de su análisis, es que nos plantea a nosotros la importancia que tenía Cabinda para el resto de Angola. De ahí que él analiza la importancia de mantener Cabinda, porque el MPLA contaría con una base, con buenas características, con muy fuerte económicamente, poder reorganizarse y continuar la lucha. Y que sería muy difícil, si se perdía Cabinda, volverlo a recuperar. Si nosotros perdíamos el enclave de Cabinda, recuperarlo sería mucho más difícil, precisamente por el hecho de ser un enclave. No tiene frontera terrestre con el resto de la parte continental del país. Era necesario defenderlo de forma especial. La pérdida de Cabinda transformaría el decisivo momento de lucha por el control y permanencia del enclave dentro del área de Angola en una desgastadora batalla fuera del campo militar. Por sus características e intencionalidad de los agresores, estaban creadas las condiciones para ocupar la referida provincia angolana y declararla ante el mundo como Estado independiente. Era de esperar entonces el reconocimiento externo de países títeres de la época y el de grandes potencias que por detrás movían sus intereses. Por eso es que él decide que hacia el CIR de Cabinda vaya prácticamente más de un tercio de las fuerzas que fueron para toda Angola. Y llevar hacia Cabinda algún armamento, como por ejemplo eran los obuses 122 milímetros, que no fueron para ninguno de los CIR del resto de Angola. Y el resto de los medios artilleros y armamentos que fueron para los diferentes siglos, en Cabinda fueron duplicados siempre. Los combates en Cabinda exigieron de un riguroso sincronismo y aprovechamiento máximo del factor tiempo. Al igual que al norte de Luanda, las acciones se desarrollaban en serie. El 8 de noviembre comienzan los combates en la localidad de Subantando, en un sector al sureste del enclave, exactamente entre los puntos fronterizos de Chimbuande y Chingundo. El día 8 yo parto con mi batallón por la noche hacia la zona de los combates
Y el día 9 por la mañana entramos nosotros en combate en la dirección Chingundo. Allí había un grupo de FAPLA y algunos cubanos que habían detenido al enemigo en la parte, a la orilla del río. Ellos estaban en una orilla y la tropa nuestra estaba en en la otra orilla. Tenía un jefe de compañía allí que se llama Pastor, no me recuerdo el apellido ahora, pero fue un compañero muy valioso en el combate. Compañero Piñeiro, que era el de las ametralladoras 14,5, participó el Negro Espinosa con muy buena actitud, muy buena decisión, un hombre muy valiente. Durante los 4 días que estuvimos combatiendo, el personal desayunó, almorzó y comió comida caliente. No que era una ración fría, una lata, esto no. Él hacía cocinar y le repartía él personalmente con su pelotón de servicio, repartía la comida en los lugares donde se estaba combatiendo. Igual que el compañero Ocho Torena, que aunque su especialidad era otra, pero siempre estaba en los lugares donde tenía que estar. Donde se estaba combatiendo, ahí estaba Ocho Torena. Y lo mismo curaba a un herido, que le daba ánimo, porque él era así. O primeiro e único instrutor cubano que eu tive, naquela altura... El primer y único instructor cubano que yo tuve fue el compañero Héctor Felipe Hernández Alonso. Fue el primer instructor que nosotros tuvimos. O meu pelotão que ele formou éramos 10 jóvenes. Y el pelotón que él formó éramos 10 jóvenes. Nosotros tuvimos muy buenas relaciones con él, porque para nosotros y hasta ahora lo recordamos como nuestro padre. Fue él el que nos enseñó la manera de ser y de estar en las Fuerzas Armadas. Debido a su exigente disciplina lo llamábamos listo, porque teníamos que estar siempre listos. De ese grupo que él formó, hoy hay un teniente general, un brigadier y hay 2 o 3 coroneles. Yo soy el que voy al frente de las fuerzas estas que pasan para el sur de la capital, es decir, entre la ciudad de Cabinda y la frontera con Zaire del todo. Yo voy al frente y a ese batallón yo es el primero que empezamos a preparar. Eran cabindianos todos, eran natural de Cabinda, por eso empecé a preparar los primeros. Eran los que llevaban 15 o 20 días ya de preparación. Ahí nos sorprende cuando estamos trabajando en eso, el ataque, pero por el este de Cabinda. Y ahí es cuando yo dejo entonces al comandante Reyes al frente de esa fuerza y yo voy y me pongo al frente de los angolanos que habían allá, los guerrilleros angolanos que habían allá por el este, y conmigo me llevo una compañía de angolanos con jefes de pelotones y compañías cubanos que estaban aquí en la dirección principal, es una maniobra de las que hago. Y me llevo un pelotón de 4 bocas, pero que no, y un pelotón de morteros 120, pero que no lo puedo meter, porque eran trillos por la selva, por la loma, por la montaña y Manigua, y no había posibilidad de que maniobraran. Y como ya yo llegué allí como a las 5, a las 6 de la tarde, el enemigo atacó a las 11, había caído en el campo de minas, allí perdieron algunos BTR, unos cuantos hombres, se desorganizaron un poco y se atrasaron. Eso fue lo que me dio motivo a mí llegar al río llamado Londón antes que las fuerzas del enemigo, con estas pequeñas fuerzas que yo llevé y organizar la defensa. Y cuando ellos el otro día tratan de pasar el río, bueno, ahí le hicimos las primeras bajas y le tomamos el primer armamento capturado. Pero que coincide que amanecer al otro día me atacan por la dirección principal y yo tengo que recibir la fuerza de Vázquez que venían de Edith, organizar la misión allí en dos direcciones ahí en el este, porque también habían entrado por otro que se llamaba Chimbuandi, dejarlo él al frente y irme yo de nuevo a dirigir las acciones en la dirección.
dias antes de começar a invasão. Días antes de comenzar la invasión, el 8 de noviembre del 75, ya los compañeros cubanos estaban preparados. Conseguimos minar las fronteras por Chimbuande y Chingundo, y eso permitió que los invasores no nos tomaran por asalto. Ellos venían agrupados por tanques blindados ALM-90, y cuando pretendían tomar el cuartel de Chimbuande, cayeron en los campos de minas. Las conquistas fueron alcanzadas gracias a la ayuda internacionalista cubana, que en aquellos tiempos vinieron a nuestro favor. Yo recuerdo que estábamos con un compañero muy activo, que era el jefe de las tropas cubanas, que se llamaba Espinosa. Yo me acuerdo muy bien porque estaba al lado de los cubanos en aquel momento y combatía al lado de ellos. El tiro terrestre de las ametralladoras antiaéreas calibre 14,5 milímetros en Kifangondo se produjo en uno de los momentos más difíciles y decisivos del surgimiento de Angola como país independiente. El primer teniente, Rafael Piñeiro Piñeiro, del CIR número 4, fungió como tirador de una de las piezas y prácticamente terminado el combate, de la línea de defensa de Kifangondo regresó junto con sus hombres a Cabinda. Ya habían llegado las Cuatro Bocas a Cabinda. Y entonces nos pasaron nosotros del Luanda en un avión para Cabinda otra vez, nos pasaron para Cabinda. Llegando a Cabinda casi fue también rápido. Nosotros llegamos en el mismo momento de que la batería de mortero 120 nuestra se había pasado del frente y estaba casi bajo el fuego enemigo. Entonces cuando nosotros llegamos allí, nada más nos dio tiempo a girar en los camiones y Vázquez me dijo, tira rápido, tira que nos cogen la batería de 120. Entonces tuve que tirar, cuando tiramos enganchados en los camiones, sin emplazar los primeros tiros, nosotros los tiramos emplazados en los camiones, sin desenganchar, vaya, con las piezas enganchadas en los camiones. Empezamos a tirar. Después fue que ellos retrocedieron, entonces fue que nosotros pudimos emplazar las piezas y hacer los emplazamientos. Llegó un momento tan grave que Espinosa mandó a la batería que estaba, creo que en Landana, y los morteros 82 milímetros que teníamos nosotros, eso sí lo dirigía Espinosa, pero el jefe de la batería era Game, ordenó hacer una preparación artillera. Hicimos la preparación artillera y se utilizaron entonces las Cuatro Bocas como infantería, y el enemigo casi fue un combate cuerpo a cuerpo. Cabinda, nosotros el calibre más grande que teníamos eran los obuses 122. Y que cualquier otra artillería de ese calibre mayor tenía que ser del enemigo. Y yo siento, porque no era muy lejos, como te dije, más o menos unos 40 kilómetros por ahí, en la madrugada muy tranquila, yo siento muchas armas de artillería. Y ahí es que yo digo, bueno, parece que están atacando a Marino en la dirección principal. Cuando yo llego entonces, me tiro de los jipes, ahí teníamos un puestecito de mando bajo tierra con comunicación al puesto de observación que estaba adelante, y el operador llama y le dice, oye, para allá va el comandante Espinosa. Yo pienso que él viene por el frente todavía. Y llamo al jefe de la compañía, Luis, ¿ya llegó Espinosa ahí? Dice, no, comandante, por aquí no ha llegado Espinosa. Y en esos instantes me llaman del puesto del centro de comunicaciones. Comandante, para allá va el comandante Espinosa. Él cree que yo vengo con los que venían de adelante. Y entonces la gente pidiendo de tirar con los obuses, con los morteros y las Cuatro Bocas. Y él decía, esperen, usted no ve que ahí viene Espinosa, pensando que yo venía en las fuerzas que venían replegándose. Y yo lo que venía era por atrás ya. Ahí es cuando Espinosa llega. Marino da la voz de combate y empieza a disparar. Pero no hay comunicación, porque ya el tiroteo que ha venido haciendo el enemigo ha cortado todas las líneas que están tiradas superficialmente. Están tiradas por arriba del terreno. Y entonces me dice, oye, no me sale nadie. Hay ruido, no se siente. Y hay que mandar ¿quién conoce eso? De la gente de él, ¿no? Las que están ahí. Y entonces dice, no, yo le dice a uno, tú sabes, dice, no, yo no sé dónde está todo el emplazamiento aquí, que ahora, yo sí me sé todo el emplazamiento, y dice, parte para allá, y avisa ya a Piñeiro, y sigue para donde está Luis, que le están atacando.
y nos van a salir aquí y nos van a matar a todos. Entonces yo arranco para allá, llevo la Cuatro Bocas y carajo, entonces cuando yo le explico que hago también ahí, porque hay un muchacho que no ve, yo me monto en la Cuatro Bocas y hago un disparo, pero no sé experto eso, ¿no? Pero si había practicado, ¿no? Había tirado allí, carajo. Yo le digo, oye, entonces mandan a otro que sí era experto en eso, y cogió y empezaron a tirar. La batalla de Cabinda duró 4 días. Para mayor exactitud, 96 horas. Comenzó el 8 y se extendió hasta el 12. Exactamente un día después de proclamada la independencia. El 11 de noviembre de 1975. Naqueles tempos, cuando estivemos aquí con los cubanos. En aquellos tiempos, cuando estábamos aquí con los cubanos, trabajábamos muy bien. Solo que estaba pasando la guerra. La guerra. Así como así, nosotros nos quedamos y nos quedamos hasta que nos juntamos con los cubanos para abrir el paso por Chinzase. Yo entré en un tanque. Yo era por esos tiempos coordinadora de la OMA, Organización de Mujeres Angolanas. Entré en un tanque y nos fuimos a abrir el paso por Chinzase. Esta colaboración fue oportuna y muy buena. Y fue gracias a ellos que conseguimos defendernos de los enemigos. Fue loable ese gran espíritu del pueblo cubano. Fue loable ese gran espíritu del pueblo cubano. Ese pueblo que tanto hizo, que dio su vida. Muchos de ellos cayeron junto a nosotros. Dieron sus vidas sin dar un paso atrás. Consideramos que es un gran ejemplo. Está marcado entre nosotros, los que conocimos quiénes fueron los cubanos en Angola. Entonces, el cubano es un hermano, el cubano es una familia, el cubano, en fin, no tiene nombre delante de Angola porque fue ejemplar, destacado. Los cubanos que en aquel momento cumplieron su misión en este país dejaron recuerdos muy hermosos a lo largo de su paso por Cabinda. Este pueblo siempre lo recuerda con mucho orgullo. Hacen historias, anécdotas, que son anécdotas increíbles de la valentía, del tesón, del patriotismo de aquellos cubanos. En la historia de Angola, Cabinda siempre resultará un capítulo de extraordinario interés. Ese mágico lugar enriquece su historia además por las propias pretensiones del hombre. Su recuento aumenta cuando se conoce que en 1975 fue un bastión inexpugnable de angolanos y cubanos que defendieron esa parte de Angola al más alto precio. Fue realmente un periodo de mucha ansiedad, porque en principio no conocíamos la situación, yo concretamente, y no tenía una percepción de la dimensión de las ofensivas que hubo contra nuestro país por el norte y por el sur. Mas como militar de la jefatura de la región y cumpliendo órdenes de los jefes, nosotros tuvimos que ir para una de las direcciones, que fue la de Subantando. Fue precisamente el día 9 y 10, Y entonces estuvimos en la dirección de Chimbuande, Chingundo, exactamente en Talibeque, Talicuma. Y a las 4 de la tarde se produjo un combate que fue decisivo en relación con la ofensiva que el FLEC y los zairenses hicieron en Cabinda para tomar aquella provincia que era de capital importancia para el gobierno de Angola. Y todo resultó en un proceso político muy importante para Angola. No tomaron Cabinda y a la vez se proclamó la independencia de Angola el 11 de noviembre. Fue una misión de experiencia, que fue una misión donde se debe de resaltar a los combatientes angolanos que combatieron con nosotros, que sin tener esa preparación tan especial se unieron a nosotros con demandar y demostraron con coraje que sí, la victoria era cierta. En la defensa de Cabinda, el hombre que jugó un papel de los más importantes fue sin duda el general Espinosa. Cuando trabamos el enemigo en la dirección de Subantal,
empezó en la dirección principal. Fue precisamente el 11 de noviembre, cuando el presidente estaba en Luanda proclamando la independencia, nosotros estábamos en combate. Y sin embargo, ahí donde estaba la mayor cantidad de tropas enemigas, fue exactamente ahí donde el combate duró menos tiempo. ¿Por qué? Porque el general Penosa tenía concentrado ahí los mayores esfuerzos, la mayor cantidad de medios para que lográsemos la victoria. A principios de 1976, en uno de esos encuentros con los primeros internacionalistas cubanos que regresaban de Angola, Fidel reflexionaba. Angola sin Cabinda iba a tener una situación económica muy difícil. Nosotros pensábamos que si se salvaba a Cabinda y una parte del territorio de Angola, era ya una victoria. Que tuviera en cuenta una cosa, que lo más posible era que 2 días antes del 11 de noviembre, en que se pensaba declarar la independencia de Angola, Cabinda fuera atacado. Y como ustedes conocen, el 8 a las 11 de la mañana fue atacado Cabinda. Es decir, que el comandante, como ustedes ven, el análisis que había hecho y las decisiones que había tomado y las indicaciones que nos había dado eran las correctas, y en realidad la había analizado y lo había decidido tal como si hubiera estado allí en el frente de batalla. Esta é a Rádio Luso-Americana, Estados Unidos da América. A rádio que leva a tua voz aos confins do mundo.